Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Ogunda Mejo, el viaje a la tierra. Ogunda Meji fue uno de los adivinos más poderosos tanto en el cielo como en la tierra. Se le atribuye la combinación de la fuerza de Gun y la inteligencia de Runmila en su labor. Fue él quien reveló la historia del segundo intento que hicieron las divinidades para poblar la tierra. Más adelante, Ebarabodhi, uno de los discípulos de Runmila, revelaría los detalles del primer intento de poblar la tierra y cómo se llevó a cabo. Gun, la divinidad del hierro y la más antigua de todas las divinidades creadas por Dios, era conocido también como el más fuerte físicamente de los 200 orishas. Frecuentemente se le llama el Abre Caminos, porque lideró la segunda misión de reconocimiento del cielo a la tierra. Ogunda Meji nos cuenta que fue por sus atributos físicos, que Dios lo designó para preparar el camino del segundo asentamiento en la tierra. Es conocido por ser egoísta y arrogante, y por no buscar consejo de otros. Se apoya casi exclusivamente en sus habilidades de manufactura y su fuerza física. Esto explica por qué nunca se molestó en acudir a los adivinos ni consultar a nadie cuando Dios le encomendó la tarea de establecer una morada en la tierra. Tan pronto como recibió la orden de partir, emprendió su viaje casi de inmediato. Dios le dio 400 hombres y mujeres para acompañarlo en la misión. Al llegar a la tierra, se dio cuenta de inmediato de las consecuencias de no haberse preparado adecuadamente antes de partir del cielo. Sus seguidores mortales pronto comenzaron a sentir hambre y exigieron comida. Como no habían traído ningún tipo de alimento a la tierra, solo pudo aconsejarles que cortaran ramas del bosque cercano y las comieran. Este método no los satisfizo, y muy pronto muchos de sus seguidores comenzaron a morir de hambre. Temiendo perder a todos sus acompañantes, decidió regresar al cielo y reportar la misión como imposible ante el Dios Todopoderoso. Entonces, Dios invitó a Olokun, la divinidad del agua, para liderar una segunda expedición a la tierra. También orgulloso y confiado en sí mismo, recibió 200 hombres y 200 mujeres para acompañarlo en la misión. Tampoco consultó ni realizó adivinaciones con los ancianos del cielo antes de partir. Al llegar a la tierra, no sabía cómo alimentar a sus seguidores. Solo les aconsejó beber agua cada vez que tuvieran hambre. Como el agua no los alimentaba de manera efectiva, comenzaron a morir también. Poco después, Olokun regresó al cielo con sus seguidores para reportar el fracaso de su misión. Dios entonces invitó a Runmila, acompañado de 200 hombres y 200 mujeres, para que encontrara un lugar habitable en la tierra. Runmila se preguntó si podría tener éxito en una misión que ya había desafiado los esfuerzos de divinidades mayores y más fuertes como Gun y Olokun. Dios lo persuadió para que hiciera su mejor esfuerzo, ya que era necesario reducir la población del cielo, estableciendo un asentamiento satélite en la tierra. Su fiel servidor, Akpele, le aconsejó no rechazar la tarea, ya que con la preparación adecuada, estaba convencido de que lograría el éxito. Animado por las palabras de Sukpele, Runmila aceptó embarcarse en la misión, pero pidió a Dios unos días para prepararse antes de partir. Entonces, acudió a los adivinos más ancianos del cielo para que lo ayudaran a planificar su misión. Ellos le aseguraron que tendría éxito en establecer la vida en la tierra. Ogunda Meji, uno de sus hijos espirituales, le pidió 6 caracoles, cauris, y le aconsejó recolectar una muestra de cada planta y animal comestible del cielo para la misión. También le recomendó ofrecer un macho cabrío a Esu
y pedirle que lo acompañara a la tierra. Después de realizar todos los sacrificios prescritos, fue ante Dios para recibir su aprobación final. Antes de partir, rogó a Dios que permitiera que Ile, en Benín, la divinidad de la vivienda, lo acompañara. Pero Dios le dijo que no era su intención divina enviar dos divinidades a la tierra al mismo tiempo, ya que deseaba enviarlos uno tras otro. No obstante, Dios le aseguró a Runmila que si lograba el éxito en la tierra, debía enviar a Spelé de regreso al cielo para traer a Ile Iwa y que lo asistiera. Y así partió hacia la tierra. Tan pronto como Runmila se puso en camino, Esú fue a informar a Gun que Runmila se dirigía a la tierra por el camino que él, Gun, había abierto. De inmediato, Gun bloqueó el camino con un denso bosque, y no sabían qué hacer. Runmila envió a la rata a buscar un paso a través del bosque. Antes de que la rata regresara, Gun se presentó ante Runmila y lo reprendió por atreverse a ir a la tierra sin informarle. Sin embargo, Runmila le explicó que había enviado a Esú a decirle. Y cuando Gun recordó que efectivamente fue Esú quien lo alertó, rápidamente despejó el bosque para que Runmila pudiera continuar. Antes de irse, Gun le dijo que la única obligación que tenía con él era alimentar a sus seguidores con ramas, tal como él lo había hecho, y Runmila prometió que así lo haría. Mientras tanto, Esú también había informado a Olokun que Runmila se dirigía a la tierra para tener éxito donde él había fallado. Olokun respondió haciendo que un ancho río bloqueara el camino de Runmila. Al llegar a la orilla, Runmila envió a un pez a buscar un paso a través del agua. Mientras esperaba el regreso del pez, Olokun se apareció y lo reprendió por emprender el viaje sin su autorización. Runmila explicó que no lo había ignorado, sino que había enviado a Esú a informarle. Cuando Olokun recordó que Esú sí lo había visitado, retiró las aguas para que Runmila pudiera continuar. No obstante, le advirtió que debía alimentar a sus seguidores tal como él lo había hecho, con agua. Runmila prometió seguir su consejo. Sin más obstáculos, Runmila continuó su camino hacia la tierra. Al llegar, rápidamente aconsejó a todos sus seguidores varones que despejaran el monte y construyeran chozas temporales techadas con esteras, ajen. Una vez finalizada esta tarea, sacaron las frutas y semillas que Runmila había traído consigo para sembrarlas. Al anochecer, todos se retiraron a dormir en sus chozas. Esú, a quien se le había ofrecido un macho cabrío antes de partir del cielo, comenzó a trabajar con las semillas y los animales. Al amanecer, descubrieron que todos los cultivos no solo habían brotado, sino que ya habían dado frutos, listos para ser cosechados: ñames, plátanos, maíz, vegetales, frutas y más. Al mismo tiempo, el ganado traído del cielo se había multiplicado durante la noche. Este fue el primer milagro realizado por Runmila en la tierra, una manifestación directa de los sacrificios que hizo antes de partir del cielo. Cuando sus seguidores pidieron comida antes de comenzar las labores del día, Runmila les dijo que cortaran ramas del bosque cercano y las masticaran, en deferencia al requisito de Gun. Lo hicieron tal como se les indicó. Luego les dijo que bebieran agua, tal como Olokun le había exigido. Esta práctica de seguir las instrucciones de Gun y Olokun se mantiene hasta hoy en toda la humanidad, por medio del ritual diario de cepillarse los dientes, masticar ramas y enjuagarse la boca con agua por la mañana. Cumplidos los deseos de sus mayores, Runmila dijo a su pueblo que ahora podían alimentarse con los abundantes alimentos disponibles. Habían logrado establecer un asentamiento permanente en la tierra. Capella, satisfecho de que nada impedía ya su éxito, propuso a Runmila que era hora de enviar un mensaje a Dios para que Ile pudiera unirse a ellos. Runmila estuvo de acuerdo, pero dijo que primero debía invitar a Esú a la tierra. Como ya había prometido unirse apenas lo invitaran, Esú aceptó de inmediato acompañar a Capella a la tierra. Antes de su llegada, Runmila instruyó a sus seguidores que construyeran una choza para Esú en la entrada del asentamiento. Tan pronto como Esú se instaló, Runmila le envió otro macho cabrío. Esú se alegró de poder comer su comida favorita, algo que no pensó que existiría en la tierra. Cuando Wakpele
fue a ver si Esú estaba bien. Esú le pidió que rogara a Runmila que lo perdonara por las dificultades iniciales que había causado al incitar a Gun y Olokun contra él. Runmila lo perdonó y le pidió que permaneciera en la tierra como su vigilante, siendo alimentado en todo momento. Después de esperar en vano el fracaso de Runmila y su regreso al cielo con sus seguidores, Olokun decidió volver a la tierra para ver cómo iba la misión. Al llegar, se encontró con Esú, quien le dijo que Runmila había logrado hacer de la tierra un lugar habitable. Cuando Olokun se reunió con Runmila, le pidió perdón por los obstáculos que había creado al principio. Runmila le respondió que no había nada que perdonar, ya que el éxito no tiene verdadero valor si no se alcanza después de superar grandes dificultades. Fue más allá e invitó a Olokun a quedarse a vivir con él en la tierra. Olokun aceptó, pero dijo que primero debía regresar al cielo para pedir permiso al Padre Todopoderoso para regresar con sus seguidores. Olokun volvió al cielo, y Dios le concedió el permiso solicitado. Cuando Agun escuchó que Olokun se había unido a Runmila en la tierra, él también decidió ir para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Al verlo partir del cielo hacia la tierra, Akpale alertó a Runmila, quien inmediatamente instruyó a sus seguidores a ofrecer otro macho cabrío a Esú, para evitar un conflicto entre Esú y Gun. Cuando Gun llegó, Esú seguía ocupado comiendo su cabrío y estaba demasiado concentrado como para molestarse en enfrentarlo. Simplemente le indicó que continuara hasta donde vivía Runmila. Tan pronto como Runmila vio llegar a Gun, se postró ante él, reconociéndolo como su hermano mayor. Gun respondió justificando las dificultades que había causado al principio. Una vez más, Runmila explicó que la disculpa no era necesaria, ya que sin ese desafío inicial, tal vez nunca habría descubierto cómo alimentar a sus seguidores. Runmila, entonces, convenció a Gun de quedarse con él en la tierra, pues sin Gun, ninguna tecnología podría desarrollarse jamás en el mundo. Runmila explicó que, aunque él sabía cómo adivinar, no sabía cómo inventar ni fabricar. Sintiendo que se le honraba, Gun aceptó con gusto regresar al cielo para pedir permiso a Dios y poder volver a la tierra con sus seguidores, cosa que finalmente hizo. Fue en este momento que Runmila finalmente envió a Kapele a buscar a Ile, conocido como Le en Benin del cielo. Cuando Pelé entregó el mensaje de Runmila a Dios, el Padre Todopoderoso invitó de inmediato a Ile a ir a la tierra y unirse a Runmila. Una vez más, Esú fue el primero a quien Ile visitó al llegar a la tierra. Esú entonces lo envió a la choza de Runmila. Lejos de desafiarlo, como había hecho con Olokun y Agun, Esú oró para que Ile tuviera más éxito que todos sus hermanos mayores, y que sin él nadie pudiera experimentar verdadera satisfacción en la tierra. Esú actuó de esta forma porque Ile era conocido por ser paciente y pacífico. Cuando Ile se encontró con Runmila, le ofreció un profundo respeto por haber hecho posible que él pudiera unirse a ellos en la tierra. Runmila respondió proclamando con su instrumento de autoridad, Ase, que todo respeto ofrecido a él debía extenderse siempre a Ile, Powa, también conocido como Wale. Olokun residiría para siempre en el agua, como consecuencia del río que usó para bloquear el camino de Runmila a la tierra, pero sería el distribuidor de riqueza y prosperidad a la humanidad. Gun sería utilizado siempre para lograr grandes hazañas, pero trabajaría eternamente sin descanso, día y noche, sin conocer la paz mental. Luego, Runmila les indicó a los tres que partieran y siguieran sus respectivos caminos. Ellos salieron de la morada de Runmila. Apenas se habían alejado cuando, de repente, Ile cayó muerto. En cuanto colapsó, su cuerpo desapareció de la vista, y en su lugar apareció una constelación de edificios, corredores y hogares sobre la tierra. De esta manera, Ule se transformó en las viviendas dignas de todos los habitantes actuales y futuros del mundo. Inmediatamente, Runmila abandonó su choza techada con esteras y se mudó a la más fina residencia palaciega
que Le había provisto para él. Gun, enfurecido, se negó a vivir en ninguna de las casas de Ule. En su lugar, construyó para sí mismo una choza rústica y ruinosa llamada Isegede, que es donde permanece hasta hoy. Olokun también se sintió desafiado y se transformó en agua, convirtiéndose en los océanos y ríos de la tierra. Los hombres y mujeres que habían sido traídos a la tierra por Runmila, Olokun y Gun comenzaron pronto a casarse entre ellos y a multiplicarse, extendiéndose por las 4 esquinas de la tierra. Es importante recordar que los descendientes y las reencarnaciones posteriores de los seguidores que originalmente vinieron a la tierra con Runmila, Gun, Olokun y otras divinidades se convirtieron en los sacerdotes e hijos espirituales de estas deidades, y esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy y por toda la eternidad. Aquellos que se desvían de su linaje divino, o que no tienen la fortuna de descubrir su ascendencia espiritual, son las personas que enfrentan todo tipo de dificultades en la tierra. En este punto, Kapala regresó al cielo, pero le dijo a Runmila que lo buscara más adelante en el camino hacia la granja. Eventualmente, se transformó en un árbol, cuyos frutos todavía se usan hoy en día para fabricar el instrumento de adivinación Kapele. Él instruyó a Runmila sobre cómo usar las semillas que produciría para la práctica sagrada de la adivinación.